Sus Excelencias, los presidentes de la República Italiana y de la República Portuguesa, presidente de la Junta de Andalucía, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, embajadores, presidenta de la Comunidad Autónoma de La Rioja, alcalde y presidente de la Diputación de Málaga, autoridades, presidentes y miembros de COTEC, señoras y señores, muy buenas tardes. Me alegra enormemente que nos podamos encontrar o reencontrar hoy, al fin, aquí en Málaga, para celebrar este 14º Foro COTEC Europa. Y hacerlo de una manera especial. Me alegra de una manera especial que nuevamente este foro nos reúna a los tres queridos presidentes Mattarella y Rebelo para mirar con todos ustedes y trabajar juntos hacia un mejor futuro común a partir de una mirada más auténtica, más realista y constructiva sobre nuestro presente, el de cada una de nuestras sociedades. Gracias por su compromiso con esta cita, por su amistad y complicidad en esta y en muchas otras facetas de estos años que hemos compartido. Y gracias por su participación hoy con esas palabras llenas de sabiduría, de reflexión, de pasión y, por supuesto, de liderazgo, todos ellos intangibles. Y gracias a Málaga y a Andalucía por acogernos y por sumarse también con entusiasmo y de tantas maneras a la innovación que desde COTEC intentamos impulsar por el bien de ese futuro más brillante que deseamos para nuestras sociedades. A principios de marzo de 2020, a pocas semanas de la fecha originalmente prevista para esta cita, nos preparábamos para nuestro evento anual sin saber entonces que se retrasaría tanto y que se celebraría en un contexto tan distinto. La temática elegida en aquel momento es la que se ha mantenido, la economía intangible en Europa, continúa teniendo plena vigencia y ciertamente más interés aún que nunca. El reto de la recuperación económica y social que afrontamos presenta muchas variables y su abordaje sectorial es ciertamente complejo. Pero comparte un requisito fundamental: la necesidad de una inversión vinculada a activos inmateriales como la formación, la investigación, la innovación, la estrategia, la reputación o los datos. Sin ese capital intangible, todo despliegue de infraestructuras tradicionales y modernas y de otros activos materiales en ámbitos como la transición digital o la ecológica, la energética, tendrá un impacto limitado. Las diferentes intervenciones que hemos escuchado y que han participado hoy en este encuentro apuntan hacia una misma dirección. Se necesita destinar más recursos a los activos intangibles y al mismo tiempo medir mejor los que ya se han destinado, así como evaluar mejor su impacto. Porque si bien es cierto que no todos los intangibles son invisibles en la contabilidad de empresas y territorios, también lo es que la mayoría de ellos están infrarrepresentados e infravalorados. La manera en que se mide la economía condiciona efectivamente su desarrollo y necesita a su vez evolucionar para atender nuevas realidades, como bien decía el presidente Rebelo. Por eso es de vital importancia el trabajo que de forma continuada y armonizada están impulsando las tres organizaciones COTEC Europa, con la mirada puesta en compartir su metodología a una mayor escala en el seno de la Unión Europea.
El informe conjunto que hoy hemos conocido y que describe la evolución comparada de la inversión de 7 tipos de intangibles durante más de 2 décadas es un buen ejemplo de esta colaboración prometedora, como también lo es el compromiso adquirido por las 3 entidades COTEC, Italia, España y Portugal, para trabajar conjuntamente por el talento, el más valioso de los intangibles, aquel que hace posible todos los demás. Me referiré primeramente a las conclusiones de este análisis comparado de la inversión en intangibles para luego dedicar una última reflexión al compromiso común con el fomento del talento en el sur de Europa. El informe que se ha presentado evidencia que nuestros países han hecho un intenso esfuerzo de convergencia en las últimas décadas en cuanto a inversión en intangibles. Y es vital que esa tendencia se acelere en los próximos años. El análisis también muestra que el actual déficit de inversión intangible no es homogéneo entre tipos de activo ni entre países. De hecho, destaca la buena posición de nuestras economías en lo que se refiere a inversión en imagen de marca, publicidad, estudios de mercado. En el caso de Italia y Portugal despunta también el esfuerzo en diseño, del mismo modo que en España sobresale en activos ligados a la propiedad intelectual. Sin embargo, la debilidad es manifiesta en los activos que, según la literatura académica, tienen mayor impacto en la productividad. Es la I+D+I, la mejora en la formación de los trabajadores y mejora en funcionamiento de las organizaciones. Esperamos que el análisis de los parecidos y de las diferencias en el comportamiento de nuestros países ayude a diseñar las políticas públicas y privadas más apropiadas para cada uno de ellos, de manera que se acelere esa convergencia que queremos con las economías más avanzadas. El segundo de los acuerdos que nacen de este foro es el impulso al talento, el intangible más distribuido de todos, puesto que cada persona y, por tanto, cada organización lo posee en un grado u otro. Hablamos de talento, o quizá debería referirme a los talentos, porque son muchas las habilidades y competencias que engloba ese término, como también son muchas las formas de atraerlo y retenerlo en las organizaciones y en los territorios. Son, por último, también múltiples las formas de aprovecharlo o no. Podría decirse que la conexión entre inversión y talento es también tan antigua como el propio término. Señoras y señores, me gustaría referirme ahora a un particular tipo de talento, el talento digital, que ha sido clave a lo largo de la pandemia y que será decisivo en esta etapa de recuperación. Remitámonos a la etapa más dura de la crisis sanitaria, la del confinamiento estricto, en la que sectores completos de la economía tuvieron que operar digitalmente de la noche a la mañana. Pensemos en particular en el reto mayúsculo que supuso para millones de escolares, profesores y familias el salto precipitado a la educación en línea, y no olvidemos los que ni siquiera pudieron hacer eso. Los informes de COTEC evidencian que el cierre de escuelas puede haber producido un impacto negativo sobre el aprendizaje de los alumnos, pero que ese impacto será muy superior para los alumnos de entornos desfavorecidos o más vulnerables. Habla de brecha de acceso, de tener o no tener dispositivos tecnológicos o conexión. Brecha de uso, relativo al tiempo disponible de uso, a la calidad de ese tiempo e incluso al espacio en el que se puede tener ese acceso, que muchas veces es intensamente compartido por muchos miembros de una familia. Y brecha escolar, es decir, la preparación de las escuelas, de los profesores, para afrontar procesos de enseñanza en línea, online, que no es simplemente volcarlo a una pantalla o transmitirlo remotamente. Es una metodología ciertamente distinta. Esta situación sobrevenida
añade dificultad a un panorama que en España ya era de por sí complejo. De acuerdo con la macroencuesta demoscópica que ha realizado COTEC, en torno a un 40% de la población activa española se define y no se considera capacitada para desenvolverse profesionalmente en una sociedad digital. No es quizás del todo una sorpresa, pero sí nos debe preocupar y ocupar, porque tampoco es algo atribuible solo a diferencias generacionales. La formación y el reciclaje profesional, como bien se ha hablado aquí, a lo largo de la vida es un derecho y es una responsabilidad de cada persona y ha de ser incentivada por las instituciones educativas y apoyada y facilitada en cada puesto de trabajo. Sabemos además que la creciente penetración de los robots y los algoritmos en tareas que hasta hace poco o bien poco eran típicamente desempeñadas por trabajadores, por personas, nos anima a revisar y reforzar aquellos talentos vinculados directamente con los seres humanos, la empatía, la creatividad, la capacidad de improvisación, el liderazgo, así como a comprender cómo el factor humano, los sesgos psicológicos y sociológicos condicionan la manera en la que tomamos decisiones en todos los ámbitos. Queridos presidentes, autoridades, querida familia de COTEC, escuchen, por favor, esta frase. Otros han visto lo que es y preguntaron por qué. Yo he visto qué podría ser, y he preguntado por qué no. Es una cita de Pablo Ruiz Picasso, que bien podría describir el compromiso de COTEC Europa con el análisis de la economía intangible, porque en este espacio de innovación sabemos que lo que podemos llegar a ser está mucho más allá de lo que somos y que somos mucho más de lo que podemos ver y medir. Hoxe, nosos países deben colocarse en frente ao espelho con ese ollar, o que adivina para além do reflexo das forzas e fraquezas, o noso verdadeiro potencial. Hoxe, pelo menos durante algunhas horas, poderíamos, como recomendaba o noso malagueño máis universal, pasar do por qué a o por qué non. Transitar dal perché al perché no. COTEC Europa è indubbiamente un buon forum per immaginare congiuntamente il nostro miglior futuro e per tracciare il cammino che ci condurrà adesso. Grazie, molto obrigado, muchas gracias.